Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña el maestro Abraham Vergara, él es coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Abraham, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Abraham, en los últimos 2 meses, poco más de 2 meses, del martes 9 de noviembre a la fecha, el peso se ha devaluado por encima del 20%. ¿Ante qué estamos? Y en estos últimos, en este inicio del año, la devaluación ha sido del 4.85 en estas primeras semanas de enero. Estamos frente a una volatilidad importante en los mercados, incertidumbre ante la toma de posesión del presidente en Estados Unidos y ante una debilidad de la economía mexicana. Esto ha hecho que nuestra moneda haya tenido fuertes depreciaciones más que devaluaciones, porque la depreciación es cuando estamos en el libre mercado. Sí. ¿No? A diferencia de la devaluación. Por ejemplo, China sí se devalúa, nosotros no, nosotros nos depreciamos. Entonces, estamos ante una oportunidad de nuestras autoridades de que hagan algo para poder detener estos movimientos tan drásticos en el tipo de cambio. Estamos en la víspera de que comience, será mañana cuando comience esta toma de posesión, se concretará el día viernes. Abraham, ¿podemos esperar una depreciación más fuerte, más marcada el día viernes? Esta barrera de los 25 a la que muchos le temen y de la que muchos también hablan. Yo en lo particular no creo que lleguemos hasta los 25. Yo creo que pudiéramos llegar en estos días entre 22.50, 23 a lo máximo, aunque es verdad que hay algunos analistas y algunos colegas académicos que piensan que podemos llegar a los 25. Yo no creo que las autoridades lo permitan. Actuarán, ¿no? Tomarán medidas. Principalmente creo que hoy en sus manos está la parte de las subastas, ¿sí? Es decir, meter dinero, meter dólares a la economía, que tiene que ser un poco más agresiva, porque los 2,000 millones de dólares que se metieron entre el 5 y el 6 de enero son insuficientes comparándolos con los 112,000 millones de pesos, dólares pesos, que se negocian de manera diaria. Claro. Entonces tiene que ser más agresivo. Yo no vería que se disparara a esos niveles tan altos el dólar con respecto a nuestra moneda. Abraham, ¿por qué prácticamente con un estornudo de este señor, de Donald Trump, el peso pierde terreno? Es decir, ante un tuit, ante un mensaje en las redes sociales en donde anuncia conversaciones con alguna automotriz o la decisión de una automotriz de invertir en los Estados Unidos, esto tiene una repercusión justamente en la cotización del peso frente al dólar. Al final de cuentas genera incertidumbre los inversionistas, pero también del lado positivo. Por ejemplo, poco se ha dicho. Ayer también hizo unas declaraciones que favorecieron al peso. Sí. Ayer comentaba Donald Trump que no podían estar tan fuertes su moneda con respecto a China, toda la parte de exportación de los Estados Unidos. Y eso hizo que nuestra moneda recuperara terreno frente al dólar. Al final, lo peor que le puede pasar a los mercados financieros es incertidumbre. Y como todavía no se tiene tan claro hacia dónde van los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, eso hace que nuestra moneda sufra estos golpes ante sus declaraciones. Es decir, esta volatilidad la seguiremos viendo por lo menos en los próximos 3-4 meses. Sí, yo esperaría que hasta dentro de los próximos 6 meses Okay. Se vean estos bandazos, subidas y bajadas. Por ejemplo, el lunes subió mucho, el martes se recuperó, hoy volvió a subir y quedó más o menos a niveles casi de 22 pesos. Puede ser que mañana rebasen los 22 y en el momento de la toma de posesión del presidente haya un retroceso, pero yo no veo que ese retroceso vaya a niveles de 20. Por abajo de 20, imposible. No, imposible. Yo creo que se va a quedar muy cerca de los 21. Ok, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Decías tú, el gobierno entrar en esta dinámica de las subastas que veíamos el año anterior, inclusive el antepasado. Más allá de eso, ¿ellos pueden, las autoridades federales, hacer algo más? Sí, tienen 3 mecanismos. ¿Sí? 1, subastas. Okay. 2, la tasa de interés. Estas 3 opciones tienen pros y contras, ¿no? Segundo sería la tasa de interés, el cual ya estamos a niveles de 5.75 y se espera que para el 8 de febrero, que es cuando se junta otra vez Banco de México, haya un incremento de 50 puntos base. Es decir, llegar a 6.25 la tasa de interés. Eso nos ayuda a detener la depreciación, pero al mismo tiempo
detiene la productividad en el país. Encarece el crédito, desde luego. Encarece el crédito y sobre todo desacelera la actividad económica, ¿no? Al momento de que hay el crédito más caro, menores inversiones, entonces desacelera a la situación económica del país. Y el último mecanismo es un mecanismo un poquito más complicado, que se llaman swaps de tasas de interés, ¿no? Tiene que ver con que en lugar de estar negociando tipos de cambio, en lugar de decir yo voy a intercambiar 21 pesos por dólar, eso lo cambias por una tasa de interés. Tiene pros y contras. El contra es que ya no considera que la moneda se siga depreciando. El pro es que ya no se utilizan las reservas internacionales para detener a esta depreciación. Entonces, son los tres grandes mecanismos que tendría Banco de México para actuar en caso de que la depreciación siga a esos niveles. Antes de despedirnos, decíamos a nivel personal, a nivel familiar, es momento para invertir en billetes verdes para quienes creen que es una cosa rentable y quienes pudieran necesitar para alguna inversión, para un pago, para un viaje, ¿cómo hacerlo de la mejor manera? ¿En qué momento? Si lo requieres, hazlo. Okay. Si no lo requieres, no es un mecanismo para que tú metas tu dinero, porque simplemente a través de la ley de la oferta y la demanda, cualquier economista nos diría que a mayor demanda del precio del dólar, contribuiríamos a ese incremento en el precio. Por lo tanto, es únicamente si en verdad lo requieres y como tú dices, voy a hacer un viaje en el corto plazo, no pensando en diciembre, sino ahorita, o tengo algún pago en dólares, adelante, ¿no? Pudieras entrar en otros mecanismos de cobertura de tipo de cambio, instrumentos un poquito más estructurados, ¿sí? Pero si no es necesario, lo importante sería no refugiarnos en la moneda, porque eso ayudaríamos nosotros a subirle el precio. Abraham, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por ayudarnos a entender estos temas a veces muy complejos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario.